días a todos. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Decirles que hoy es un día muy especial, porque hoy es domingo y conmemoramos la resurrección de Cristo. No solamente la conmemoramos el domingo de resurrección, que también hay que conmemorarla, sino que cada domingo la Iglesia del Señor, porque así lo hacía la Iglesia primitiva, se reunía con la intención de celebrar que Cristo resucitó, de que la muerte fue vencida por el Señor. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, y en el versículo 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí, en esta declaración de Pedro, se rompe lo que se conoce por los exégetas como el secreto mesiánico, donde Jesús, cada vez que sanaba a alguien, especialmente eso se le atribuye al libro de Marcos. Estoy haciendo una pequeña pincelada, le estoy dando una clase gratis, no va con el sermón. Sobre todo en el Evangelio de Marcos, si usted se da cuenta, en el capítulo 1, el Señor sana a un leproso y le dice: cállate, no digas quién soy, no lo digas. Después libera a un endemoniado, los demonios le dicen: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, y le dices: enmudecer. Y así sucesivamente hasta el final del libro, donde él declara quién es y porque se lo pregunta el sumo sacerdote poniéndolo bajo juramento. De manera que aquí se puede decir que se rompe lo que es el secreto mesiánico y lo rompe Jesús con la gente más cercana, con sus discípulos. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, querido Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque me das el privilegio de poder compartir tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, que pases un carbón encendido, Señor, sobre mi alma, sobre mi espíritu, sobre mis labios, Señor, como hiciste con Isaías, Dios mío. Pues para exponer tu palabra, Señor, se necesita pureza, limpieza. Perdóname, Señor. Gracias porque por medio de la sangre de Cristo somos purificados. Te presento, Señor, la palabra, Dios mío, para que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor. Y abre al corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que el Señor Jesús hace una pregunta que aún hoy está activa. ¿Quién dice la gente que soy yo? Si salimos a la calle y hacemos una encuesta, distintas personas nos van a decir para ellos quién es Jesús. Alguien dirá que Jesús fue un buen hombre, que fue un judío que vivió en el siglo I, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está claro es la existencia de Jesús. Nadie puede negar que Jesús existió. No solamente tenemos los documentos del Nuevo Testamento que atestiguan que Jesús existió, sino que hay otros escritos que no son bíblicos, como Fabio Josefo, Plinio el Joven, Suetonio, etcétera, etcétera, que atestiguan que Cristo vivió. De manera que los historiadores han dividido el Jesús histórico del Jesús teológico. Ellos dicen que el Jesús teológico es el que aparece en los evangelios y que ellos, de eso no quieren saber nada. Pero que el Jesús histórico sí que existió, que vivió en el siglo I y que fue un judío de Galilea. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Porque nosotros los cristianos, si ustedes no fuesen cristianos, yo les hablaría y les demostraría
que la Biblia y que el Nuevo Testamento inspira por Dios, pero yo creo que ustedes eso lo tienen claro. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de quién es Jesús? Y eso es lo que vamos a descubrir. Hoy vamos a descubrir quién es Jesucristo y lo vamos a hacer a través de 7 calificativos. 7 calificativos. Hoy voy a hacer algo tremendo. Voy a meter 7 sermones en uno. Voy a hacer un resumen de 7 sermones en un sermón. Hay 7 calificativos que se le dan a Jesucristo como hijo. 7 facetas que cumple Jesucristo como hijo. Y si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, se utiliza mucho el número 7. No solamente hay 7 adjetivos calificativos que se le da a Jesús como hijo, sino si usted, por ejemplo, usted va al Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que también hay 7 yo soy, donde el Señor Jesucristo se identifica con yo soy, es decir, Él menciona 7 veces yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. 7 veces yo soy. Cuando está diciendo yo soy el pan de vida, yo soy en la palabra Jehová, Jehová pan de vida. Estaba diciendo yo soy Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, porque ustedes seguro que son unos buenos lectores, se darán cuenta que esos 7 yo soy están dentro de un contexto. Y están dentro de un contexto de 7 sermones, por así decirlo, o declaraciones que hace Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿en qué contexto está? Está en el contexto que les da de comer a la multitud. Y una vez que le ha dado de comer a la multitud, que lo quieren coronar como rey, dice la palabra del Señor, y lo quieren coronar como rey porque la teología judía decía que cuando el Mesías viniese a la tierra, saciaría el hambre de la gente. Entonces lo quieren coronar como rey, porque Él le da de comer a la multitud. Y Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo no solamente voy a saciar tu hambre física, sino yo soy aquel Dios verdadero que puede saciar tu necesidad espiritual. De manera, hermano, que nosotros vamos a trabajar con los 7 calificativos que se le da a Jesús en los evangelios. Para ello nos vamos a ir a Lucas, en el capítulo 1, en el versículo del 32 en adelante, dice así la palabra del Señor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El primer calificativo que le da al Nuevo Testamento es Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bendito sea el nombre del Señor. El primer calificativo que vamos a ver es el calificativo que le da Lucas en la Anunciación y le llama Hijo del Altísimo. Hijo, altísimo es la palabra en hebreo Elión, es decir, lo más alto. Nosotros decimos que Dios está en lo alto, que Dios está en el cielo, pero Él está por encima de los cielos. Él es el Altísimo. Y como Hijo del Altísimo nos está hablando de ¿qué? De su procedencia. Jesús viene ¿de dónde? De lo alto. Y si se dan ustedes cuenta, la vida de Jesús con respecto a su ministerio es lo que se llama un quiasmo, es en forma de V. Baja de lo alto, está durante un tiempo determinado en la tierra anunciándonos el mensaje que Dios le da, el Dios el Padre, y sube de nuevo al cielo. De manera que al decir
Hijo del Altísimo. Nos está enseñando de dónde Él procede. Jesucristo no es un ser ordinario. Jesucristo es un personaje histórico, sí, pero es un personaje que existía ya desde la eternidad, que tiene preexistencia y que viene del cielo como enviado. Y como enviado trae un mensaje. Y como mensajero que trae ese mensaje es distinto a cualquier mensajero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo como mensajero le puedo traer al hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Pablo. Yo le puedo llevar a Pablo un mensaje, imaginemos, de la alcaldesa. ¿Es alcaldesa? No sé si es alcaldesa o alcalde. Da igual. De la alcaldesa. Y le digo, me ha dicho la alcaldesa tal. Pero yo soy ajeno al mensaje. Yo no tengo nada que ver con el mensaje. Yo solamente soy el mensajero. Jesucristo viene de lo alto como mensajero. Pero además de mensajero, Él es el mismo mensaje. Porque el mensaje que nos da es que le aceptemos a Él como Señor y Salvador. Jesús es el Hijo del Altísimo porque desciende del cielo con un mensaje hacia nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo tengo que hacer muy rápido, hermanos, ¿vale? El segundo título que se le da está en Marcos capítulo 6 y versículo 3, donde se le llama Hijo de María. Hermano, ¿lo pueden leer, por favor? ¿Puedo abusar de ti y utilizarte para que busques los textos? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Vale. El segundo título que vamos a ver como hijo, o el segundo calificativo como hijo, es que Él es llamado Hijo de María. Es Hijo del Altísimo, pero también es Hijo de María. ¿Qué nos está hablando de ahí? De que Él es Dios y que Él a su vez es hombre. Nos está hablando de la entrada del Logos en la tierra. Jesús, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, y el verbo, es decir, el Logos, se hizo carne. Y ese verbo hacer en griego viene a significar más o menos esto. Él tiene una naturaleza divina, pero no disminuye su naturaleza divina, sino que agrega a su ser la naturaleza humana. Por eso se le llama Hijo de María, porque su naturaleza humana y su cuerpo humano se gesta dentro de María, porque la sombra del Altísimo viene sobre María, y sin tocar a María, su marido o su novio, o sin tener relaciones, queda en estado de buena esperanza. Y eso viene profetizado en Isaías capítulo 9 y versículo 6. Dice así la palabra del Señor, porque un niño, ese es el 9, en el capítulo 6, desde el versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la doncella, que la virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo no es un profeta. Jesucristo es mayor que los profetas. Jesucristo es mayor que Pablo, es mayor que Pedro. Jesucristo no es cualquier ser ordinario. Jesucristo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Se gesta en María, es verdad, porque la sombra del Altísimo viene sobre ella y viene al mundo Dios con nosotros. Totalmente hombre, totalmente Dios. Y tenía que ser totalmente hombre y totalmente Dios para que la salvación se pudiese realizar. Por eso no podemos disminuir ni tanto a su naturaleza humana ni a su naturaleza divina, porque tenía que ser hombre
Porque dice la palabra del Señor que el pecado entró por un hombre, y por tanto, como el pecado entró por un hombre, así también tenía que venir, ¿qué? La redención. Tenía que ser hombre porque tenía que morir, y Dios no puede morir. Pero a su vez, tenía que ser Dios, porque solamente Dios puede justificar al hombre. Y solamente Dios es aquel Cordero perfecto, por cuanto el hombre no puede vivir sin pecar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora nos vamos a ir a Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Un texto bíblico que leemos mucho en Navidades, pero no sé si ustedes se han dado cuenta del contenido que tiene este texto bíblico. Porque este texto bíblico está apoyando lo que yo he dicho. Hijo del Altísimo porque es Dios. Hijo de María porque tiene naturaleza humana. Miren lo que dice el texto bíblico. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Primeramente nos dice, porque un niño nos es nacido. ¿Qué está hablando ahí? De un humano. Y cuando le da los calificativos que le dice, Dios fuerte. 700 y pico de años, creo que son 750 o 700, no recuerdo bien, antes de que venga Jesucristo, ya Isaías estaba diciendo que aquel que era hijo del Altísimo, que aquel que era hijo de María, era hombre y Dios a la misma vez. Por eso, hermano, la salvación es perfecta. Por eso nuestra salvación descansa en Cristo y no en una religión. A Él sea la gloria. Él es el Emmanuel. Él es Dios con nosotros. El tercer calificativo como hijo lo encontramos en Lucas capítulo 3 y versículo 23, donde se le llama hijo de José. Hermano, ¿lo tiene? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. ¿Se han dado ustedes cuenta lo que dice el texto bíblico? Hijo, según se creía. Nos está hablando que en su gestación, cuando se gesta en el vientre de María, José no tiene nada que ver. Es Dios haciéndole sombra al vientre de María. Según se creía, hijo de José. ¿Qué nos habla esto de Jesucristo? Porque cada faceta nos estamos dando cuenta que nos enseña algo de la vida de Jesús. Nos enseña que Jesús, siendo el Todopoderoso, siendo el Eterno, siendo, como hemos dicho, Padre Eterno, Príncipe de Paz, etcétera, etcétera. Es decir, todos los calificativos de Dios se somete voluntariamente a una gran humillación, que es someterse a un padre adoptivo. Siendo Él el que gobierna el universo, siendo Él el que lo gobierna todo, se somete a que una persona terrenal, un padre adoptivo, ¿cómo diría yo esto? Si un padre adoptivo, pues, fuese su tutor, por así decirlo. Y eso nos habla de la humillación, de la humildad de Jesús. Esto estaría en la cristología dentro de lo que se conoce como los sufrimientos del Verbo. Jesús sufrió no solamente la cruz del Calvario, sino Jesús sufrió desde que nació. El estado de humillación de Cristo fue desde que nació. Siendo el santo, tuvo que estar viviendo en un mundo que estaba bajo el pecado y maldecido. Siendo aquel que le decían en el cielo, santo, 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 se somete a que aquí le insulten.
siendo el Todopoderoso, se somete aquí en la tierra a que Satanás le tiente. Siendo el Todopoderoso que está por encima de todo, se somete a un padre adoptivo y ese padre adoptivo le enseña un trabajo. ¿Ustedes creen que no se tenía que someter a su padre adoptivo cuando le está enseñando a trabajar en la carpintería, en la madera? Claro que sí. ¿Y nosotros? ¿Nos sometemos los unos a los otros, como dice la palabra? ¿Nos sometemos a nuestros padres? O a veces cuando nuestros padres ya tienen más de 80 años, como que son ya unos pesados. Jesús, vuelvo a repetir, se sometió a su padre adoptivo. El tercer título que vamos a ver en Jesús está en Mateo capítulo 1 y versículo 1. Cuando lo tenga, hermano, lo leo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a empezar por Abraham, porque David lo voy a dejar para lo último. Hijo de Abraham. Es hijo del Altísimo, es hijo de María, es hijo de José, es hijo de Abraham. ¿Qué significa que es hijo de Abraham? Si nosotros hacemos una entrevista a un judío, lo tiene claro, sabe lo que significa hijo de Abraham. Porque ¿quién era el hijo de Abraham? ¿Qué significa hijo de Abraham? ¿Quién era el hijo de Abraham? Isaac. Isaac es el que, en el que viene toda la descendencia del pueblo hebreo, fue por medio de Isaac. Él es el hijo de la promesa. Cuando está diciendo hijo de Abraham, nos está diciendo que viene de la estirpe de Abraham, sí, pero también nos está diciendo que es el hijo de la promesa, que Jesús es aquel hijo de la promesa que se dio en Génesis cuando dice, he aquí, se levantará uno que tú le herirás en el calcañar, pero que él te chafará la cabeza. ¿Cómo nació el hijo de Abraham? Isaac. ¿Cómo nació? Dice la palabra del Señor que Abraham era como de 100 años. Y si no recuerdo, su mujer como de 90. Es decir, estaban como los yogures del Carrefour, caducados. Era imposible que tanto Abraham como su mujer tengan un hijo. Es que era imposible con 100 y con 90 años. Pero sin embargo, nace Isaac y nace de una manera extraordinaria, siendo sus papás unos ancianos, en el vientre de la mujer de Abraham se gesta un bebé. ¿Y cómo nació Jesucristo? De una manera especial. María, sin tener relación con un hombre, se gestó en su vientre nuestro Señor Jesucristo. Isaac nació milagrosamente, de la misma manera que nació nuestro Señor Jesucristo, milagrosamente. Él es el hijo de la promesa. Por eso dice la palabra del Señor, que se ha malinterpretado ese texto, que en Cristo todas las promesas son sí y amén, pero todas las promesas que había en el Antiguo Testamento. Es decir, todas esas promesas que había acerca del Redentor se cumplen en Cristo y son sí y amén, porque es el Hijo de la promesa. Seguimos. El siguiente título que se le da está en Marcos, capítulo 1 y versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Otro de los calificativos que se les da es Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios? ¿Qué nos está enseñando el texto bíblico a darle el título de Hijo de Dios? En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de los hijos de los profetas, se quería decir que eran semejantes e igual a los profetas. Cuando a Jesucristo se le da el título de Hijo de Dios, se le está diciendo que es igual a Dios, es decir, que es igual al Padre. Pero no sé si ustedes se han fijado que cuando Jesucristo se identifica como Hijo de Dios y cuando habla con sus discípulos, Él dice, mi Padre y vuestro Padre. Como Hijo de Dios, Él es distinto a nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el monógenes, creo que, si no recuerdo mal, que se pronuncia. El monógenes del Padre, es decir, el que tiene la misma genética del Padre. El único Hijo con letras mayúsculas es Cristo porque es semejante al Padre. ¿Y qué nos enseña esto de que Jesucristo es el Hijo? Miren, es que voy muy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo a todo. Si ustedes se dan cuenta en la genealogía, solamente en el Nuevo Testamento se le da el título de Hijo de Dios a dos personas. Uno a Jesús y el segundo título es a Adán. Él es el Hijo de Dios en paralelo con Adán, porque Adán echó a perder la creación. Y él, como el postrer Adán, o como el segundo Adán, viene a restaurar aquello que el primer Adán, que también era hijo de Dios, destruyó. Y esto es maravilloso, descubrir esta grandeza en el Nuevo Testamento. Es maravilloso, es para saltar de gozo y de alegría. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en las tentaciones que le decía el diablo? He aquí, si tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, haz esto. Si tú eres hijo de Dios, haz aquello. Si tú eres hijo de Dios... ¿Y cómo contesta Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y ahí hay una enseñanza. Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos de conocer las palabras del Señor. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de reconocer la autoridad que nos da las Escrituras. ¿Para qué? Para que cuando venga el maligno y nos ponga en nuestra mente cualquier cosa, le digamos, no, escrito está, escrito está, escrito está. Debemos estudiar la palabra del Señor como hijos de Dios. Porque es mandato de Jesucristo escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. A veces nos van a venir a nuestro pensamiento que no servimos para nada, que somos unos torpes, que somos esto, que somos aquello. Pero tú recuerda que escrito está, que vale mucho, que vale la sangre del unigénito Hijo de Dios que la pagó por ti. Y para ello debemos de conocer las Sagradas Escrituras. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Vamos ahora al siguiente título, que es el de... Está en Mateo 24:30. ¿Lo puedes leer, hermano? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén. El siguiente título es el Hijo del Hombre. Y este título, Hijo del
hombre, esto viene de Daniel, capítulo 7 y capítulo 9, creo que es, en el 7 y en el 9 de Daniel. Los judíos saben a lo que se refiere ese título de hijo de hombre. Pero en Mateo 24, ese título de hijo de hombre se relaciona con su segunda venida. No con el rapto de la Iglesia, no confundir, porque primero será el rapto de la Iglesia, nos iremos con Cristo, pasaremos el tribunal de Cristo, después del tribunal, que el tribunal de Cristo, dicho sea de paso, estoy haciendo un paréntesis, el tribunal de Cristo, dicho sea de paso, no es para condenación, es para darnos el Señor un pescozón a quien se lo merezca, y le diga, muchacho, que pudiste hacer esto y no lo hiciste, muchacho, que deberías de haber hecho esto, y nos dará un capón. ¡Bumba! ¿Vale? No me quiero meter ahí, ¿vale? No me quiero salir del tema. Pasaremos el tribunal de Cristo, después nos casaremos con el Señor y después bajaremos al cielo con el Señor. En su segunda venida se restaurará el reino milenial y celebraremos el banquete de bodas. Cuando le está dando el título en Mateo 24, versículo 30, de hijo de hombre, está hablando de su segunda venida. No del rapto, pero para participar y venir con Cristo en su segunda venida, debemos de aplicar, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra, como en nuestra vida. No estoy criticando a nadie, ¿vale? Me lo aplico a mí. ¿Cómo es mi vida? ¿Soy un simple religioso o vivo la palabra del Señor? Vivo a Cristo, desarrollo a Cristo en mi vida, en mis acciones. Cuando esté delante del tribunal de Cristo, ¿me va a dar el Señor un pescozón? ¿O me va a decir, adelante, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré? Hala, pasa, disfruta del reino. Creo que deberíamos parar un momento y recapacitar en esto. Yo no soy quién, ni estoy juzgando tampoco su salvación, ¿vale? Le estoy hablando en el tribunal de Cristo, ¿qué pasará con nosotros? ¿Entraremos por la puerta de adelante o por la puerta de atrás? O haremos como Manolete, entraremos por la puerta ancha diciendo, ¡adelante! ¡Que te has portado maravilloso! Dice Pérez Millo que aquellos que en el tribunal de Cristo, adelante, lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, y les den las coronas, luego se las tirarán a Cristo. Que esto aparece en Apocalipsis. Pero aquellos que no tengan corona, aquellos que en el tribunal de Cristo Dios le dio un pescozón y no le dio corona, ¿qué coronas le van a ofrecer a Cristo? El salmista dice, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Prueba y ve mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si se dan ustedes cuenta, en los Salmos aparece una palabra, Shelah, que posiblemente, porque realmente no se sabe cierto, pero posiblemente esa palabra significa, párate, piensa, recapacita. En esta tarde me invito a mí mismo a parar, a pensar, a recapacitar. ¿Qué pasará conmigo en el tribunal de Cristo? ¿Me darán coronas para ofrecer a Cristo o no me darán coronas? Eso lo sabe usted con respecto a su vida y lo sé yo con respecto a mi vida. El Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan ustedes cuando apedrean a Esteban? ¿Por qué apedrearon a Esteban? Los judíos conocían el Antiguo Testamento a la perfección. Y Esteban dice, he aquí, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y si se dan ustedes cuenta, ahí es cuando se levantan, toman piedra y lo apedrean.
porque ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Y saben ustedes por qué hacen eso? Porque en Deuteronomio, creo que es el capítulo 28, dice que a la derecha del Padre estaba la ley de fuego. Pero esa ley de fuego ha sido quitada y ahora está el Hijo del Hombre, en amor y en misericordia para con su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. El siguiente título que se le da es el del Hijo de David. Mateo, capítulo 1 y versículo 1, lo hemos leído, donde se le da el título de Hijo de David. ¿Se acuerdan ustedes lo que hemos leído en la Anunciación? Ya estoy aterrizando, esto es el último punto y es rápido. ¿Se acuerdan ustedes lo que leímos? ¿Qué le dice el ángel a María? Que él heredará el trono de su padre David y que lo heredará por siempre, es decir, por la eternidad, para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús tenía que ser hombre y de la estirpe de David para heredar el reino de David. Es decir, como hombre, él hereda el reinado de David. Pero ese reinado de David que hereda, dice el ángel que sería eterno. Y para que su reinado no se acabe y sea eterno, tendría que ser Dios, porque solamente Dios es eterno y solamente Él tiene la eternidad. Por eso, hermano, la Biblia es perfecta. Por eso la Biblia no tiene contradicciones. Él es el Hijo de David. Él es el Rey. Él es el Rey de nuestra vida. Él es el Rey de Israel. Él es el heredero del trono de David por la eternidad, por siempre. Y eso solamente lo podía conseguir siendo Dios y hombre. Por eso Jesucristo es 100% humano y es 100% Dios. ¿Se dan ustedes cuenta? Miren, en el pozo de Jacob, cuando está en el relato de la samaritana, él tiene sed y él se cansa. ¿Dios tiene sed y Dios se cansa? No, naturaleza humana. Hay una tormenta, los apóstoles están asustados y él le dice al viento, le dice a la tormenta, fuera. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, a Cristo se le da 7 adjetivos calificativos como hijo. Se le llama Hijo del Altísimo porque procede de arriba y es Dios. Se le llama Hijo de María porque del vientre de María toma carne y sangre. Se le llama Hijo de José porque se sometió siendo Dios en humildad a la autoridad de José. Se le llama Hijo de Abraham porque nació igual que Isaac, de una manera, de un nacimiento milagroso. Se le llama Hijo de Dios porque es el postrer Adán que vino a restaurar lo que rompió el primer Adán. Se le llama Hijo del Hombre porque Él es el que vendrá en su segunda venida a inaugurar el reino milenial. Y se le llama el Hijo de David porque Él es Rey por siempre y para siempre. De manera que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Amén.